Hola, queridos estudiantes. Hoy les doy la bienvenida a nuestra clase número 13 de la asignatura de matemática. En la clase de hoy vamos a trabajar la nueva unidad que corresponde a la unidad 2. El contenido de dicha unidad son razones, patrones y álgebra. Pero en la clase de hoy vamos a trabajar lo que es razones. Nuestro objetivo principal de la clase de hoy es comprender el concepto de razón. Nuestra habilidad principal a desarrollar es representar y resolver problemas. Antes de continuar con nuestra clase, les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática la fecha de hoy, el número de la clase, el título de nuestra nueva unidad, nuestro objetivo principal y habilidad a desarrollar. Antes de comenzar, vamos a realizar una actividad de exploración. Ustedes pueden observar en su pantalla que acá yo les estoy mostrando un grupo de jóvenes. Hay jóvenes que están tocando instrumentos musicales y otro grupo de jóvenes que están cantando. Nosotros, a través de esta imagen, podemos relacionar distintas cosas a través de la comparación. Recuerden que los años anteriores de su escolaridad, ustedes siempre han realizado comparaciones de distintas maneras. Han comparado los colores de una imagen, han comparado cantidades, han comparado objetos, han comparado personas, etc. Eso es a través de una relación. Podemos decir acá, ¿cierto? La cantidad que tocan flautas. ¿Cuántas personas tocan flauta? Pues a simple vista podemos observar que 4 personas tocan flauta. Luego podemos observar la cantidad de personas que tocan guitarra. En este caso observamos 2 personas. Ya hicimos 2 comparaciones, es decir, relacionamos a través de la comparación cantidades, ¿ya? De las personas que tocan flauta y las personas que tocan guitarra. Por lo tanto, podríamos decir que por cada persona, es decir, que por cada 4 personas que tocan flauta, hay 2 que tocan guitarra. ¿Sería lo mismo que decir 4 es a 2? Exactamente, es lo mismo. Por lo tanto, acá estamos comparando la cantidad de personas que tocan flauta con la cantidad de personas que tocan guitarra. Acá decimos que por cada 4 personas que tocan flauta, hay 2 que tocan guitarra. Y es lo mismo que decir 4 es a 2. 4 tocan flauta y 2 tocan guitarras. También podemos relacionar otra comparación de acuerdo a lo que estamos observando en pantalla. Podemos hablar sobre la cantidad de personas que están cantando. Ustedes en la pantalla, es decir, en la imagen, observan que tenemos 2 personas cantando. Y el total de las personas que están participando serían 8. Si se fijan, realizamos otra comparación con la cantidad de personas que estaban cantando y el total de ellas. Por lo tanto, quiere decir que la cantidad de personas cantando y el total de ellas es lo mismo que decir 2 es a 8. 2 personas cantando de un total de 8. Eso es correcto. Lo que acabamos de hacer es una comparación, ¿ya? Una comparación de cantidades. Estamos comparando las cantidades de las personas que tocan distintos instrumentos musicales con las personas que están cantando o bien comparar el total de las personas que están participando con las que tocan instrumento musical o las personas que están cantando. Si ustedes se fijan, de diferentes formas nosotros hicimos una comparación. Esto se le llama razón. Una razón, en términos matemáticos, es una comparación de cantidades que se relacionan entre sí. ¿Ya? Una razón nosotros podemos comparar cantidades que se relacionan, podemos comparar objetos, podemos comparar personas, podemos comparar las estaturas de una persona, etc.
todo el día nosotros estamos comparando. Y ustedes siempre han comparado en la asignatura de matemática, pueden realizar comparaciones en lenguaje cuando completan una tabla, ¿cierto? Todo eso es una comparación. Y en términos matemáticos, la comparación de cantidades u objetos u personas reciben el nombre de razones. Vamos con otro ejemplo para poder explorar. Podemos observar la siguiente imagen en el cual hay una familia que puede adoptar animales. Se puede ver que dentro de este lugar donde están los animales que se da adopción, podemos observar que hay perros y gatos. Vamos a comparar ya la relación que hay entre estos animales, que son los gatos y los perros. Vamos a resolver este primer ejercicio de comparación. Vamos a marcar con un tic si la afirmación es correcta. Primero hacemos la comparación. Por cada un gato hay 3 perros, por lo cual lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Por cada un gato tenemos un gato, hay 3 perros. Un perro para este gatito, otro perrito para este gatito y otro perrito para este gatito. Sabemos que por un gato hay 3 perros. Tenemos otro gato acá. Vamos a ver nuevamente si alcanzan 3 perritos. 1, 2, 3. Por lo tanto, la afirmación es correcta. ¿Qué quiere decir? Que por cada un gato tenemos 3 perritos. Veamos ahora el siguiente comparación. Dice, por cada un perro hay 3 gatos. Y lo vamos a comprobar de la siguiente manera, en el cual yo voy a borrar aquí mi pizarrita digital. Como dice, por cada un perro hay 3 gatos, vamos a ver si es cierto. Tenemos un perro y vamos a compararlo con 3 gatos. A simple vista, ustedes se fijan que en la imagen solamente tenemos 2 gatos. Por lo tanto, no hay 3 gatos como para hacer la comparación y sería una comparación incorrecta. La única comparación correcta sería que por cada un gato tenemos 3 perritos. También nosotros podemos comparar la relación de diferentes maneras. Podemos comparar la relación entre la cantidad de gatos y el total de animales que hay ahí, como también comparar la cantidad de perritos, ¿ya? Con la cantidad de gatos, o también por los colores que tiene cada perrito, ¿ya? Esta situación o esta comparación donde dice por cada un gato tenemos 3 perros, lo podemos representar de manera gráfica. Recuerden que representar de manera gráfica es representarlo a través de imágenes o videos. Por lo tanto, la representación gráfica de esta comparación o de esta razón sería lo siguiente. Por cada un gato tenemos 3 perros. Por lo tanto, cantidad de perros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos 2 gatos. Por lo tanto, esa sería la representación. Por cada un gato tenemos 3 perritos. También podemos realizar la comparación o relación entre los perros de color. Veamos cuántos perros hay de cada color. Tenemos 3 perros negros, 2 perros café y un perrito blanco. Vamos a hacer una comparación con esta relación de los perritos de color. Dice esta comparación o esta razón, por cada 2 perros cafés hay uno blanco. Por lo tanto, esa sería la comparación. Ahora, ¿cómo expresaríamos la relación entre la cantidad de perros negros y café? ¿Cuántos perros negros tenemos? 3. Y café, 2. Por lo tanto, la comparación sería, por cada 3 perros negros tenemos 2 cafés. Ambas comparaciones nosotros lo podemos también representar de manera gráfica. La primera comparación la podemos representar 2 es a 1 y la segunda 3 es a 2. A todo
esta comparación que nosotros realizamos de cantidades que se relacionan, lo llamamos razón. Razones es una comparación de cantidades que se relacionan entre sí. Después de haber realizado las dos actividades de exploración, vamos a definir el concepto de razón. Una razón es una comparación entre dos cantidades o magnitudes que se relacionan entre sí. Podemos comparar tanto objetos, personas, unidades de medida, etc. Ejemplo. En la imagen se observan figuras. Tenemos estrellas y círculos. Yo quiero comparar la cantidad de círculos y estrellas. Por lo tanto, dice la razón entre la cantidad de círculos y estrellas. Y la razón yo la puedo expresar de diferentes formas. La puedo expresar como 2 es a 3, que es una división. La puedo expresar como una fracción, 2 es a 3, o la puedo expresar en palabras, 2 es a 3. De estas tres formas yo puedo expresar la razón de esta comparación. Lo que deben tener siempre claro que cada vez cuando uno realiza una comparación de más de dos cantidades, siempre el primer término que se nombra va primero y luego el segundo término va después. Como 2, sabemos que hay 2 círculos, ¿cierto? Y luego hay 3 estrellas porque la comparación es entre la cantidad de círculos y estrellas. Y se lee tal cual como se escribe. 2 es a 5. Tener en claro que una razón es una comparación. Comparar dos cantidades que se relacionan entre sí. Y se expresa de estas tres maneras. Siempre debe ir primero el término que se menciona y luego el segundo término. Ahora los voy a invitar a que anoten en su cuaderno de matemática el concepto de razón. Términos de una razón. Una razón, ya también una razón que sabemos que la comparación también tiene términos. El primer término recibe el nombre como antecedente y el segundo término recibe el nombre de consecuente. Ustedes, al observar la pantalla, pueden pensar que la razón se escribe como una fracción. Exactamente, se puede escribir o expresar como una fracción, pero deben tener en claro que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una fracción, recuerden que representa las partes divididas de un entero y la razón no es eso. Una razón corresponde a la comparación de dos cantidades que se relacionan entre sí, independientemente que se escriba igual que una fracción. Ahí es donde deben tener claro. Y además que una razón se compone por un antecedente y por un consecuente. Lo que tienen que tener también en claro que cada vez que ustedes realizan una comparación de una situación cualquiera a través de una razón, siempre el primer término corresponde al antecedente. Ese se debe registrar primero. Y en segundo término, el consecuente. También les quiero contar que en ocasiones nosotros podemos calcular el valor de una razón, como el que tenemos acá. Tenemos 8 es a 4. Lo podemos calcular a través de una división. ¿Qué quiere decir esto? Dividir tanto el antecedente con el consecuente, podemos obtener el valor de una razón, pero solamente en ocasiones en el cual se pueda dividir. En este caso, la razón 8 es a 4 la podemos dividir. Por lo tanto, antecedente dividido consecuente nos da como resultado 2. Por lo tanto, ese 2 corresponde al valor de esta razón, que es 8 es a 4. Ahora les voy a solicitar nuevamente que anoten en su cuaderno de matemática los términos de una razón y sus notas que son muy importantes para que ustedes lo puedan tener en claro. Vamos a practicar un poco. Vamos a comparar las cantidades
de estas manzanas con respecto a su color y lo vamos a expresar como una razón. Vamos a observar esta imagen. La primera comparación que hacemos es, por cada 7 manzanas verdes, hay una manzana roja. ¿Cómo lo expresaríamos en una razón? Lo expresaríamos como 7 es a 1 o 7 partido en 1. Recordar que en ambas formas se puede expresar esta comparación a través de una razón. Lo que tienen que tener claro ustedes que cada vez cuando uno realiza una comparación, ¿ya? Y uno lo expresa como una razón, el primer término es el que se expresa primero y luego el segundo término. Como el primer término son las manzanas, en una razón lo primero que vamos a expresar son las cantidades de manzana. Y como la segunda se nombra las manzanas rojas, posteriormente nombramos las manzanas rojas. Entonces, la comparación entre la cantidad de manzanas verdes con la cantidad de manzanas rojas, la razón sería 7 es a 1. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será lo mismo que decir 1 es a 7? No es lo mismo. Ahí donde ustedes deben tener en claro. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. El primer término que uno se menciona es lo que se expresa como razón. Y el segundo término va a corresponder a la segunda parte. Porque si yo digo 1 es a 7, la comparación sería al revés. Sería por cada una manzana roja hay 7 manzanas verdes. Pero la comparación es por cada 7 manzanas verdes hay una manzana roja. Por lo tanto, la razón sería 7 es a 1. Ahí tienen que tener ustedes cuidado cómo van a expresar la razón. Esta razón nosotros la podemos representar también de forma gráfica. Recordar que representar una razón o cualquier operatorio de manera gráfica es representarlo a través de dibujos o imágenes, que es lo mismo. Acá vamos a representar esta razón o esta comparación. ¿Cuántas manzanas tenemos en total? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como las que tenemos. Primero dijimos que por cada 7 manzanas verdes tenemos una manzana roja. Estos cuadraditos que están acá representan las manzanas verdes. Y el último cuadradito corresponde a las manzanas rojas. Vamos ahora a hacer la otra comparación. Si se fijan ahora, comparamos al revés. Dice, ahora por cada manzana roja hay 7 verdes. Ahora la razón de esta comparación corresponde a 1 es a 7. Porque primero nombré las manzanas rojas y luego nombré las manzanas verdes. Si se fijan, esta relación de la manzana nosotros la comparamos de distintas formas. Primero comparamos por cada 7 manzanas verdes hay una manzana roja y luego comparamos al revés. Por cada manzana roja hay 7 verdes. También pudimos haber dicho la comparación de el total de manzanas, ¿ya? Por manzanas verdes. Pudo haber sido de 8 es a 7. Y también la podemos representar de manera gráfica. Primero representamos la cantidad de manzanas rojas, que es 1 por 7 manzanas verdes. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta que cada vez que nombramos el primer término en una razón es el primero que se expresa y luego el segundo término. Ahora los voy a invitar a realizar la primera actividad. Esta actividad la deben copiar en su cuaderno de matemática. Dice, selecciona la alternativa correcta para cada pregunta. Ustedes van a observar la imagen. En esta imagen tenemos un grupo de aves, ¿ya? Que tienen distinto color. Entonces ustedes a partir de la imagen van a marcar la alternativa correcta que corresponde a la pregunta. La primera dice, la razón entre las aves de color rojo y el total de ellas.
¿Cuál de estas cuatro alternativas corresponde? Recuerden que el primer término que se nombra es el antecedente y el segundo término es el consecuente. Siempre el antecedente debe ir primero que el consecuente. Entonces, en la primera pregunta estamos comparando, ¿cierto?, entre las aves de color rojo primero con el total de ellas. Luego, en la número 2 dice la razón entre las aves de color amarillo y el total de ellas. Tienen que marcar la alternativa correcta observando la imagen. Número 3, la razón entre las aves de color rojo y las de color amarillo. Si ustedes se fijan, a través de esta imagen comparamos distintas relaciones. Comparamos el color rojo de las aves con el total de ellas, el color amarillo y el total de ellas, y el color rojo y las de color amarillo. Deben anotarla en su cuaderno y responderlas. Actividad 2. Nuevamente anotar en su cuaderno. Dice, selecciona la alternativa correcta para cada pregunta a partir de la imagen que ustedes observan en pantalla. La número 1 dice la razón entre la cantidad de personas cantando y personas tocando guitarra. Esta se parece a la primera actividad que hicimos de exploración. Número 2. La razón entre las niñas y los niños. ¿Qué quiere decir acá? Que estamos comparando la cantidad de niñas y niños. Número 3. La razón entre las personas cantando y el total de personas. Y en la actividad número 3, acá tenemos 4 razones que están expresadas de distintas formas. Recuerden que una razón la podemos escribir de distintas maneras. Y al lado está la representación gráfica que corresponde a cada una de estas razones. Lo que tienen que hacer ustedes, tienen que unir cada razón con su representación gráfica, unirla con una línea. También deben anotarla en su cuaderno de matemática. Razones equivalentes. Dos o más razones son equivalentes si su valor es el mismo. Para poder hallar más razones equivalentes, podemos amplificar o simplificar una razón. Recuerden que amplificar es multiplicar por un número cualquiera y simplificar es dividir. Ejemplo. Vamos a comparar, es decir, la razón entre la cantidad de estrellas respecto del total de las figuras. Si ustedes pueden observar, acá tenemos la comparación y representada a través de un dibujo. Entonces vamos a comparar la cantidad de estrellas con respecto al total de las figuras. La razón corresponde a 3 es a 5. Por lo tanto, esta razón la podemos encontrar otra equivalencia. Podemos utilizar la simplificación o la amplificación. En este caso, esta razón no la podemos simplificar porque no hay ningún número que sea divisible tanto para el antecedente como para el consecuente. Pero sí la podemos amplificar y recordar que amplificar es multiplicar por un número cualquiera. En este caso, la razón 3 es a 5 la voy a amplificar por 2. Por lo tanto, obtuve una razón equivalente que es 6 es a 10. ¿Por qué 6 es a 10? Porque multipliqué el 2 por el antecedente que me dio 6 y el 2 por el consecuente que me dio 10. Si ustedes se fijan, se realiza el mismo procedimiento que una fracción para poder determinar fracciones equivalentes. Pero esta vez son razones porque estamos trabajando con comparación. Y una razón se compone por un antecedente y un consecuente. Existe una forma para poder comprobar si estas razones realmente son equivalentes. Por lo tanto, se comprueba de la siguiente manera. Con multiplicación cruzada. Multiplicamos 3 por 10, nos da 30, y 5 por 6 también nos da 30. Si ustedes se fijan, ambas razones tienen el mismo valor. Por lo tanto, sí son equivalentes. Ahora les voy a invitar nuevamente que anoten en su cuaderno la definición de razones equivalentes.
Veamos un ejemplo con un problema matemático. En un salón de clases hay 35 estudiantes. De estos 35 sabemos que 25 son mujeres. Por lo tanto, yo quiero comparar la cantidad de mujeres con la cantidad de hombres que hay en el curso. Yo ya sé que son 25 mujeres. Por lo tanto, para saber la cantidad de hombres, voy a tener que restar del total de los estudiantes 25 mujeres. Y la diferencia me va a dar la cantidad de varones. Por lo tanto, son 10 hombres. 25 mujeres y 10 hombres, en total hacen 35 estudiantes. La comparación es de la cantidad de mujeres a hombres. Por lo tanto, la razón de esa comparación sería 25 es a 10. Ustedes saben que podemos expresar una razón tanto como una división o como una fracción. Esta razón yo la puedo simplificar. Por lo tanto, la razón simplificada sería 5 es a 2. ¿Por qué? Porque al simplificar 25 en 10, lo simplifiqué en el número 5, porque el 25 y el 10, ambos números están en la tabla del 5. Por lo tanto, la razón simplificada de 25 es a 10 es 5 es a 2. Y la forma de poder comprobarla es solamente multiplicar cruzado. 25 por 2 nos da 50 y 5 por 10 nos da 50. Nos damos cuenta que en ambas razones tienen el mismo valor, por lo tanto son equivalentes. Vamos a hacer otra comparación con el mismo problema. La razón ahora entre hombres y mujeres. Por lo tanto, sería 10 es a 25, que simplificado sería igual a 2 es a 5. Si ustedes se fijan, cuando hacemos las comparaciones de distintas formas, las razones se expresan de distintas maneras. Recordar que siempre el primer término corresponde al antecedente y el segundo término que se nombra corresponde al consecuente. Ahora los voy a invitar a realizar la siguiente actividad y lo van a anotar en sus respectivos cuadernos. Deben remarcar los recuadros con las razones equivalentes en cada caso. Primero tenemos en la letra A la primera razón, 1 es a 3, y queremos saber cuál de estas 4 razones son equivalentes a 1 es a 3. Recordar que puede haber más de una razón equivalente. Lo pueden hacer utilizando la amplificación o simplificación como corresponde, o bien solamente ir comparando cada razón por la primera razón que está acá, solamente comparándolas. Y van a verificar de manera inmediata cuáles son las razones equivalentes. Lo mismo pasa con la letra B. Tenemos la razón 10 es a 5 y ustedes van a remarcar las razones que son equivalentes a la razón 10 es a 5. Ahora vamos a resolver problemas de nuestra vida cotidiana usando razones. Recordar que las personas realizan comparaciones en el resto todos los días de su vida cotidiana, comparando cantidades, comparando objetos, comparando medidas de longitud, etc. Vamos a resolver el siguiente problema de razones. Les quiero contar que cuando uno resuelve problemas aplicando razones, que es una comparación, nos podemos apoyar de una tabla para poder establecer la comparación de las cantidades que nos solicitan comparar. Esto se parece mucho a una secuencia numérica como la que vimos el año pasado cuando identificábamos el patrón de una secuencia usando tabla. Por lo tanto, las razones también se relacionan mucho con una secuencia numérica porque es un orden lo que se realiza. Por lo tanto, el problema que vamos a resolver es muy cotidiano y ustedes lo conocen. Vamos a preparar un rico arroz graneado. Juan debe preparar un rico arroz graneado.
Él sabe que por una taza de arroz debe agregar 2 tazas de agua. Su mamá le dice que debe cocinar 6 tazas de arroz porque vendrán sus tíos y primos a almorzar. Si Juan debe cocinar 6 tazas de arroz, ¿cuántas tazas de agua necesitará? Para eso nos podemos apoyar de una tabla en el cual vamos a comparar estas dos cantidades que se relacionan. Por lo tanto, las cantidades que vamos a comparar serían la taza de arroz con las 2 tazas de agua. Esas son las dos cantidades que se relacionan y que vamos a comparar. Sabemos que la razón de las tazas de arroz y las tazas de agua es 1:2. ¿Por qué? Porque por una taza de arroz agregamos 2 tazas de agua. Y para saber cuántas tazas de agua hay que agregarle en 6 tazas de arroz, vamos a usar nuestra tabla comparativa. Vamos a comparar las tazas de arroz con las tazas de agua, siempre comenzando por la primera comparación o su primera razón. Sabemos que por una taza de arroz agregamos 2 tazas de agua. Si nosotros agregamos 2 tazas de arroz, por lo tanto vamos a usar el doble de agua, que es 4. Si agregamos 3 tazas de arroz, vamos a agregar 6 tazas de agua. Si agregamos 4 tazas de arroz, agregaremos 8 tazas de agua. Si agregamos 5 tazas de arroz, le vamos a agregar 10. Y si le agregamos 6 tazas de arroz, como pidió la mamá de Juan, vamos a necesitar 12 tazas de agua. Si ustedes se fijan, en el fondo esto es como una secuencia numérica. Cada vez que vamos aumentando una taza de arroz, vamos aumentando 2 tazas más de agua. Por lo tanto, la secuencia numérica sería de 2 en 2. Como ya sabemos que por 6 tazas de arroz vamos a agregar 12 tazas de agua, la respuesta sería: por cada 6 tazas de arroz se necesitan 12 tazas de agua. La razón sería 6:12, que es lo mismo que decir 1:2. Porque si simplificamos la razón 6:12, nos da como razón equivalente 1:2. Si ustedes se fijan, es muy sencillo resolver un problema cotidiano utilizando razones y apoyándonos de una tabla comparativa. Ahora les voy a invitar a realizar la siguiente actividad, en el cual lo van a hacer en su cuaderno de matemática. Resuelve el siguiente problema. En un salón de clases, la razón entre el número de niñas y niñas es de 5:8. Es decir, sabemos que por 5 niños hay 8 niñas. Si en total hay 39 alumnos, ¿cuántos niños hay en el salón y cuántas niñas? Para eso yo les dibujé acá la tabla comparativa. La cantidad de niñas y cantidad de niños. Sabemos que vamos a comenzar por la razón 5:8, que por 5 niñas tenemos 8 niños. Y así vamos a ir haciendo la secuencia numérica hasta llegar a sumar tanto la cantidad de niñas con la cantidad de niños, que nos dé 39, y vamos a saber cuántos niños hay en el salón y cuántas niñas hay en el salón. Por eso los invito a que resuelvan este ejercicio en su cuaderno de matemática. La siguiente actividad dice lo siguiente. En una canasta hay 50 huevos, de los cuales 18 son de color y el resto son blancos. ¿Cuál es la razón entre los huevos de color y blanco? Para saber cuál es la razón, debemos saber primero cuántos huevos son blancos, porque ya sabemos que 18 son de color. Y para saber cuántos huevos son blancos, debemos sacar la diferencia entre el total de los huevos con los 18 de color, y esa diferencia nos va a dar la cantidad de huevos blancos para poder determinar la razón entre los huevos de color y los huevos blancos. Esta actividad también la deben resolver en su cuaderno de matemáticas.
Ahora los voy a invitar a que resuelvan o trabajen en la última actividad. Esta actividad ustedes deben resolver los ejercicios que están en su guía adjunta. Esta guía corresponde a la número 11 de la clase número 13 que es de hoy día. Esta guía consta de 3 páginas en el cual ustedes van a poner en práctica lo que aprendieron en el video de hoy. También deben recordar que si presentan alguna duda con esta guía, no duden en enviarme un correo electrónico o bien hacer las consultas cuando tengamos el reforzamiento virtual. Además, ustedes saben que pueden volver a ver las veces que quieran el video de esta clase. La primera parte que ustedes tienen que hacer es completar una tabla, ¿cierto? Tenemos una razón que está expresada de distintas formas y ustedes tendrán que identificar cuál corresponde al antecedente y al consecuente. En la número 2 tienen que escribir 2 razones equivalentes para cada caso. Recuerden que para poder hallar razones equivalentes podemos utilizar tanto la amplificación como la simplificación. Número 3. Tienen que escribir la razón que corresponde a cada enunciado. Ustedes pueden observar que está el enunciado y al lado ustedes tienen que expresarla como una razón. En la número 4, tienen que representar gráficamente las razones dadas. Recordar que una razón yo la puedo representar de manera gráfica, es decir, como un dibujito. Acá en la número 5 tienen que ustedes escribir una razón de acuerdo al problema que se plantea y simplificarlo. Ustedes pueden observar que acá hay un ejemplo. Luego resolver, ¿ya?, problemas con razones. Recuerden que pueden utilizar la tabla para poder guiarse y resolver un problema con razones. Para finalizar, me voy a despedir de ustedes. Espero que esta clase les haya servido de mucha ayuda, ¿ya? Recuerden que este video es subido al blog de nuestro colegio y también a mi canal de YouTube. Recuerden que es importante que me envíen todos sus reportes de las actividades para yo poder revisarlas y posteriormente retroalimentarlos. Espero que este video les haya gustado mucho y nos vemos la próxima clase.